Hola, hoy vamos a ver la transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Recordamos que en rectangulares tenemos componentes en X y en Y. En este caso, voy a utilizar el punto A con sus componentes a X y a Y. Y las vamos a transformar al punto A en polares con el radio vector y el ángulo θ que se mide desde X positivo hasta el radio vector. Voy a utilizar como ejemplo el punto A, menos 8 en X, 12 en Y centímetros. Procedemos a hacer la graficación de este punto en el eje de coordenadas XY. Marcamos en escala 1 por 1 el menos 8 en el eje X negativo y el 12 en el eje Y positivo. Vamos a trazar las líneas entrecortadas y hallar la intersección de las mismas para encontrar la ubicación del punto A. Trazamos el radio vector desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto A. Y el ángulo que se mide desde el eje X positivo hasta el radio vector, en este caso utilizaremos la letra θ. Colocamos las componentes a X y a Y, tanto en los ejes como en las líneas entrecortadas, y observamos que se forman triángulos rectángulos. Para la resolución de este ejercicio voy a tomar el triángulo rectángulo que se forma en la parte superior del eje X. Resolución. Para resolver este tipo de ejercicios debemos tener bien claro qué triángulo tomamos y cuáles son sus componentes respecto al ángulo. Tenemos todo el ángulo θ y, como decía, voy a tomar el triángulo rectángulo superior. Para la resolución de este ejercicio vamos a utilizar el teorema de Pitágoras y calcular la hipotenusa del triángulo rectángulo que corresponde al radio vector. En este caso, el radio vector corresponde al módulo de A y utilizamos las coordenadas rectangulares. Reemplazamos sus valores, a X era menos 8 y a Y corresponde a 12. El teorema de Pitágoras, recuerden, teníamos hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Como no queremos la hipotenusa al cuadrado ni el radio vector al cuadrado, sacamos raíz cuadrada de los dos extremos y nos queda que el módulo de A o radio vector para este tipo de coordenadas es igual a la raíz cuadrada de 64 más 144, que nos da una sumatoria de 208. Recordar siempre que el signo menos de una coordenada elevado al cuadrado da positivo por ley de signos. El resultado nos da 14.422 centímetros, respetando la unidad que estamos manejando. Reemplazamos radio vector 14.422 centímetros. Esa sería la primera parte de la coordenada. Ahora procedemos con el cálculo del ángulo. Como el ángulo total se mide desde X positivo hasta el radio vector, voy a trabajar únicamente con una parte del ángulo que está dentro del triángulo rectángulo. En este caso voy a utilizar el ángulo con letra φ y la función trigonométrica coseno. El coseno del ángulo φ es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Si nosotros nos fijamos en el gráfico, el cateto adyacente es la componente AY y la hipotenusa viene a ser el radio vector.
Reemplazamos los datos de tal manera que el coseno del ángulo φ nos quedaría cateto adyacente a Y, que corresponde al valor de 12, sobre la hipotenusa, que es el radio vector, que nos dio un resultado de 14.422. Las dos cantidades están en centímetro y se simplifican, de tal manera que el coseno del ángulo φ tiene un resultado de 0.832. El ángulo φ lo vamos a calcular con la función inversa. En su calculadora, la tecla Shift y NV o segunda función. En este caso, coseno inverso de 0.832 nos da un valor de 33.695 grados. Vamos a calcular el ángulo total θ, que está formado por el ángulo φ que acabamos de calcular y 90 grados del primer cuadrante. Hacemos la sumatoria 90 grados más el ángulo φ. Esos 90 grados, recuerden, es el ángulo que existe en el primer cuadrante total, y el ángulo φ tenemos 33.695. La sumatoria de estos dos ángulos nos dará el ángulo θ que necesitamos y corresponde a 123.695 grados. De esta manera vamos a representar el punto A en coordenadas polares, escribiendo dentro del paréntesis el radio vector y el ángulo θ que acabamos de calcular. Por consiguiente, nos quedará el punto A, R 14.422 centímetros, y el ángulo θ 123.695 grados. Si queremos utilizar otra función trigonométrica diferente del coseno, podemos utilizar seno o tangente. En este caso voy a hacer la resolución con la función seno del mismo ángulo φ, que es del cateto opuesto, en este caso AX, sobre la hipotenusa, que es el radio vector. Reemplazamos los valores. El seno del ángulo φ será igual a la componente AX, que es menos 8, sobre el radio vector, que lo teníamos calculado anteriormente, 14.422. Tienen la misma unidad centímetros y se simplifica. De esta manera, el seno del ángulo φ tiene un valor de 0.554 negativo. ¿Cómo operar con este signo negativo? Si vamos a utilizar este signo, tenemos que tomar en cuenta que estaríamos calculando el ángulo suplementario de φ, pero necesitamos el ángulo φ. Por tanto, por esta vez no vamos a tomar en cuenta el signo, y el seno de θ lo tomaremos en forma positiva de 0.554. El ángulo φ será igual a la función inversa de seno de 0.554, dándonos un resultado de 33.641 grados. Vamos a ver la diferencia entre las cantidades decimales, que son mínimas debido a que no utilizamos todos los decimales. El ángulo φ forma parte del ángulo θ total, sumados los 90 grados del primer cuadrante, como se explicó en la resolución anterior. El ángulo φ, en este caso de 33.641 grados, se suman a los 90 grados del primer cuadrante, dándonos un ángulo θ total de 123.641 grados. Y observamos que solamente las dos cantidades finales en los decimales son diferentes. Para expresar el punto A en coordenadas polares,
Nuevamente escribimos el radio vector 14.422 centímetros y el ángulo θ calculado de 123.641 grados. Cualquiera de las dos resoluciones es correcta. De esta manera se resuelven ejercicios de transformación de coordenadas rectangulares a coordenadas polares en el segundo cuadrante. Recuerden que pueden utilizar cualquier función trigonométrica tomando en cuenta el signo de las componentes.